recordemos. Pero en el caso del fútbol no depende solo de él tenía que tener un equipo que lo apoyara, no era solo él, ¿verdad? Entonces, está complicado. Yo le voy a Argentina, aunque me parece, bueno, es que como alguien tiene que perder, solo puede haber un ganador. Me parece bien que por primera vez una selección africana pues pase a semifinales, ¿verdad? Porque han llegado bastante lejos. Yo creo que juegan bastante bien. He visto sus partidos, 2 partidos, y siento que están jugando bien. Sin embargo, obviamente, pues la gente espera que ganen las elecciones de las personas que son destacadas, ¿verdad? Pero en la vida perdemos y ganamos, ¿verdad? Entonces, algunas veces se puede, otras veces no se puede. Entonces, esperemos y pidámosle a Dios que algún día Guatemala pueda llegar a un mundial. Eso va a ser un primer logro, ¿de acuerdo? Ok, entonces tocando ya el tema de los títulos de crédito, quisiera preguntarles los títulos de crédito en orden. Entonces, les voy a pedir, como ya vimos el chivo, les voy a preguntar así al azar los nombres de los títulos de crédito. Vamos a empezar con Ronald. El título de crédito número 1, Ronald, ¿cuál será? A ver, Ronald, por 500 puntos, por la Copa Mundial. Creo que Ronald se la perdió. Jessica, ¿cuál será el título de crédito número 1? ¿La letra de cambio, Lindo? Gracias. Roberto, ¿cuál será el título de crédito número 2? Roberto Orellana. También se durmió Roberto. José Manuel, ¿cuál será el número 2? El pagaré, licenciado. Perdone, ¿para qué estaba? licenciado. El número 3, Ivania. A ver, Ivania, ¿cuál será el número 3? El cheque, licenciada. Gracias, Ivania. Diego, ¿cuál será el número 4? No está Diego. Lucecita, ¿cuál será el número 4? Las Obligaciones. obligaciones. ¿O? ¿Cómo es el otro nombre, Lucecita? ¿O? Ay, no me lo sé, licenciada. O de Ventures. O de Ventures. Lo que pasa es que sí, yo voy apuntando, pero como he estado mala, yo casi no he apuntado todo, licenciada. No Perdónenme, ahorita le fallé. No se preocupe. Ok, miren pues, recomendación, cuando haya un concepto que tenga más de un nombre, apréndanselo todo completo, para que así no se les olvide. ¿Sí? Y disculpe, me lo puede repetir, perdone. Sí, obligaciones o deventures. Tienen un nombre extraño, porque la Sí, palabra gracias. deventur no la utilizamos mucho, pero no se preocupe. Liz, dígame, Liz. Sí me refería a Diego José. No sé qué tantos Diegos hayan, Diego José, pero yo me refería a usted. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que en cuanto al orden de los 13 títulos de crédito, se encuentran en WhatsApp y ahí lo compartieron en las fotos de las diapositivas y ahí están en el orden que usted lo está pidiendo. Sí, es que solo estoy preguntando así de uno en uno para que vayamos guardando el hilo. Yo ya se los compartí y de hecho en estas diapositivas también lo encontramos. La idea de repetírselos como 100 veces es de que ustedes lo tengan muy presente en su mente, ¿verdad? Entonces, los primeros 6, letra de cambio, el pagaré, el cheque, las obligaciones o deventures, el certificado de depósito y el bono de prenda. Quiero preguntarles de estos títulos de crédito, ¿qué títulos de crédito tienen que ver con mercancías? A ver. La carta de porte, licenciada. Aquí no tenemos a la carta de porte. En estos 6 que El mencionamos. certificado de depósito. Ok, perdón. El certificado de depósito. ¿Será que solo ese? El bono de prenda. El bono Y el bono de prenda. Estos hermanitos se van a referir a mercadería y por consecuencia, ¿cuáles son los títulos de crédito que tienen inmersa la obligación de entregar dinero? Sí, licenciada, me estaba dando. ¿Cheque? Serían los restantes, licenciada. El cambio, pagaré, el cheque.
¿Será que las obligaciones o debentures tienen que ver con entrega de dinero o puede ser otro derecho? Creo que ambos, licenciada, dinero y derechos. Dinero y derechos, ¿verdad? Vamos a ver entonces las obligaciones o debentures. Miren, pues el artículo 579 del Código de Comercio, que está inmerso, digamos, dentro del contenido de las obligaciones o debentures, menciona que las obligaciones se pueden convertir en acciones. Entonces también puede ser el derecho. ¿Verdad? Puede ser un derecho del nombre, vamos a decir, o los beneficios no solo económicos del título de crédito o de pertenecer a una sociedad anónima. Entonces, en este caso, como bien lo decía la compañera, puede ser dinero, pero también pueden ser otros derechos, en el caso de las obligaciones o debentures. ¿De acuerdo? Ok, vamos entonces con la siguiente. Tenemos aquí los siguientes 7 títulos de crédito y quisiera preguntarles, de estos títulos de crédito, ¿cuáles tienen que ver con dinero? ¿Cuáles se refieren a la entrega de dinero? A ver si habrá La algo. factura cambiaria, licenciada. La factura cambiaria, ¿segura? Cédulas Sí, Los hipotecarias bonos, el y bonos vale, los bonos bancarios. bancarios. El vale. El vale creo yo que sí. ¿Cuáles de estos títulos de crédito tienen que ver con mercadería? la La carta de porte, Conocimiento la de factura marca. cambiaria. factura Conocimiento de cambiaria. marca. Cambiaria. Ujú. En el caso de las cédulas hipotecarias, ese tiene que ver con un derecho real de garantía, ¿verdad? Derecho real. Exacto. En el caso de los bonos bancarios, probablemente, según lo establece la norma, sí es probable que en este caso, pues los bonos tengan que ver con la entrega de dinero. Sin embargo, el crédito es lo que vamos a dejar, digamos, de realce, igual que en las cédulas hipotecarias, igual que en los certificados fiduciarios, ¿verdad? Quisiera preguntarles, ¿alguno de estos títulos de crédito tienen que ver con contratos mercantiles? ¿O sí o no? Sí, licenciada. ¿Cuál será, María Lucía? Yo no estoy segura, pero las cédulas hipotecarias. Ujú. ¿Tienen que ver con un contrato? Sí. Ajá. No le voy a preguntar cuál porque no lo hemos explicado, pero estamos bastante bien. La carta de porte y el conocimiento de embarque, se recuerdan que ayer les dije que tenía que ver con un contrato mercantil. Incluso les di el fundamento legal. La factura cambiaria puede tener relación con el contrato de compraventa mercantil. Los bonos bancarios pueden tener relación con el depósito bancario. Los certificados fiduciarios tienen que ver con el fideicomiso, por ejemplo. Entonces, sí, estos títulos de crédito tienen que ver con contratos que vamos a ver más adelante cuando analicemos cada uno de los títulos de crédito. Pero hoy, precisamente hoy, nos toca analizar un título de crédito. Espero que me dé tiempo. Les voy a pedir a ustedes, por favor, que anoten sus preguntas y si no me da tiempo hoy de resolverlas, pues entonces el día lunes, primero Dios, las resolvemos. Porque no quiero, quiero agotar el tema de la letra de cambio porque tiene muchas cosas importantes dentro de las cuales nosotros vamos a analizar este título de crédito. Entonces, voy a tratar de no responder preguntas en el momento de, pero sí las vamos a responder. Solamente que hoy vamos a tratar de avanzar porque así les doy exactamente 45 minutos para que hagan su prueba corta. Solo tiene 10 preguntas nada más, así que no vamos a perder mucho tiempo, pero si usted, o sea, el límite van a ser 45 minutos y si usted termina pronto, pues hoy vamos a tener una clase corta. Por eso también quiero darles un poquito de tiempo en relación a esta situación. Entonces vamos a empezar con la letra de cambio. Quisiera preguntarles en dónde encontramos regulada la letra del cambio dentro del código. A ver, 441. artículo Artículo 441. 440. A partir del, sí, perdón, 441, efectivamente. El artículo 441, como ustedes se dan cuenta, solo establece requisitos ya
específicos de la letra de cambio, pero no hace una definición acerca de lo que es la letra de cambio. Todos los títulos de crédito, chicos, cada vez que usted los vaya a definir, va a empezar diciendo que es un título de crédito. Siempre va a agregar que se refiere a un título de crédito. Eso lo tiene que tener claro. Todas las definiciones empiezan, ¿es el título de crédito qué? Y ya me lo explica. ¿eh? En el caso de la letra de cambio, es un título de crédito a través del cual un sujeto, una persona, denominada librador. ¿Quién me puede decir qué es el librador? Recuerdan que eso ya lo vimos en la teoría general del título de crédito. ¿Qué será un librador? El que crea el documento. El creador. Muy bien. Ok, entonces el librador ordena a otro llamado librado o girado. ¿Quién es el librado o girado? El que paga. El obligado. El obligado a pagar. Exacto. El obligado o el pagador, ¿va? Porque también podemos decir esta definición. Entonces, el librador le va a ordenar al librado o girado que pague una cantidad de dinero al sujeto que la misma letra de cambio va a indicar y a la persona que se designe ese título o a la que resulte legitimada, facultada, ordenada por la ley, vamos a decir, o regulada por la ley, que va a ser la persona que cobra la letra de cambio. Entonces, definimos a la letra de cambio como un documento que incorpora el derecho de pagar una cantidad de dinero, ¿verdad? Así de secas podemos decir que eso es una letra de cambio, ¿sí? ¿Cuáles son las características propias de la letra de cambio? Que si se dieron cuenta, mencionamos 3 sujetos que intervienen en la letra de cambio. El librador o emisor o creador, que se refiere a la misma persona. El librado, girado u obligado, que también se refiere a la misma persona, que va a estar, digamos, conminado a cumplir con el pago de la cantidad de dinero a una persona que se va a establecer en la letra de cambio. Probablemente va a haber, más adelante lo vamos a decir, confusión entre los sujetos, que tal vez probablemente el creador sea el mismo librador o sea el mismo beneficiario, pero ahorita lo vamos a ver más específicamente cuando analicemos las normas jurídicas. Ahora bien, hablemos de la creación de la letra de cambio. La letra de cambio como título de crédito puede crearse, según la ley, solamente a la orden. ¿Qué significa que un título de crédito sea creado a la orden? A ver, ¿quién me puede decir eso? Eso ya lo vimos en lo relativo a la teoría general del título de crédito. A ver. Que cualquier persona puede cambiarlo mientras él lo firme. Que cualquier persona. Sí, pero no. Sí, pero no. Que hay que presentarlo para que se haga efectivo el pago. Sí, pero no. Esa determinada persona. Exactamente. Artículo 418. Vamos a pedirle favor a Diego José Marroquín. Si me apoya, Dieguito, con la lectura del artículo 418. Sí, Diego, usted. ¿Sí? Pues no sé si hay otro Diego, no he visto ningún otro Diego. Me imagino que sí hay otro, pero yo me refiero a usted, Diego José Marroquín. Ok, lo voy a leer yo. El artículo 418 se refiere a los títulos a la orden e indica este artículo que los títulos creados a favor de persona determinada se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. O sea que no es cualquier persona la que puede cobrar el título. En este caso, en la letra de cambio, como ya lo vimos en la definición, se establece que es indispensable que indiquemos quién va a ser el beneficiario, ¿verdad? ¿Quién va a ser la persona a la que se le va a pagar
este título de crédito. Entonces, cuando decimos que este título de crédito tiene como característica especial que se crea solo, se puede crear a la orden, quiere decir que tiene que tener un nombre, pero este se diferencia de los títulos nominativos en el hecho de que en la letra de cambio no necesariamente van a tener un registro, el creador del título no va a tener necesariamente un registro de quién tiene el título de crédito y un registro de todos los endosos que se le hacen a ese título de crédito. Sí se puede endosar, sí se puede trasladar, digamos, de persona a persona, pero es necesario hacer el endoso y es necesario que en el endoso se indique a quién se está trasladando. Aquí también es importante resaltar el hecho que el derecho inmerso en el título de crédito es la obligación incondicional de pagar una cantidad de dinero. Eso lo vamos a ver ahorita en los requisitos esenciales de la letra de cambio, pero esa es una de sus características específicas, ¿verdad? En este caso, la letra de cambio solo puede representar la obligación de pagar dinero. No puede representar que yo voy a entregar mercadería, que yo voy a celebrar un negocio. No, solamente tiene que ver con pagar dinero. ¿Cómo se obliga a la persona, el librado, a cumplir con la obligación contenida en la letra de cambio? Estampando su firma, que es otro de los requisitos esenciales de este título para que pueda tener validez. En ese orden de ideas, vamos entonces ahora a hablar de esos requisitos legales que establece la ley. ¿Se recuerdan que dijimos, además de los 5 requisitos que ya vimos en el artículo 386, el nombre del título, la fecha y el lugar de la creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento de la obligación, la firma de la persona que lo crea? Además de esos requisitos, la letra de cambio necesita 3 requisitos establecidos en su primer artículo que regula la letra de cambio, que es el artículo 441. Este artículo establece que además de los que ya mencionamos ahorita, vamos a agregar 3 requisitos más. Le vamos a pedir favor a José Manuel Hernández, si fuera tan amable de apoyarme leyendo el artículo 441 en su parte conducente, que es lo que está en la pantalla en el lado derecho. Sí, licenciada, con gusto. Ahorita. Muchas gracias. Artículo 441, requisitos. Además de lo dispuesto por el artículo 386 de este código, la letra de cambio deberá contener, número 1, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Número 2, el nombre del girado. Y número 3, la forma de vencimiento. Muchísimas gracias, José Manuel. Ok. De nada, Primero, licenciada. la orden incondicional de pagar una suma de dinero determinada. No vamos a decir las ganancias. Se va a obligar a pagar las ganancias del primer trimestre, porque no sabemos cuánto es, ¿verdad? Específicamente tiene que ser una cantidad detallada, 100 quetzales, 10 quetzales, 20 quetzales, 50 quetzales, etc. Pero se tiene que establecer esa cantidad determinada de dinero. Y la orden incondicional de que voy a pagar o que va a pagar el librado o girado. El girado ya dijimos que es lo mismo que librado, que es lo mismo que obligado, y esa es la persona obligada a entregar el dinero establecido en la letra de cambio. También menciona que es otro requisito esencial de la letra de cambio establecer la forma de su vencimiento. ¿Cuáles son las formas en las cuales se va a vencer un título de crédito? En el caso específico de la letra de cambio, me voy a saltar esta diapositiva y esta diapositiva y me voy a ir directamente a lo relativo a las clases de vencimiento de la letra de cambio. En este caso, de acuerdo a lo contenido, primero en el artículo 443, vamos a establecer que hay 4 formas de vencimiento de la letra de cambio. ¿Cuáles son esas 4 formas de vencimiento? Le voy a pedir favor a Mónica Paola, si es tan amable, Moniquita, de apoyarme leyendo el artículo 443, solamente los numerales, por favor.
Ay, licenciada, perdone, no tengo aquí a la mano mi código, solo si me da chance. No se Ahorita preocupe. ¿Yo le puedo perdone. apoyar, licenciada? Gracias, María Lucía. No se preocupe, Mónica. En otra oportunidad será. Muchas gracias, María Lucía. Artículo 443, formas de... ¿Se la leo, licenciada? Me está apoyando María Lucía. Gracias. Primero, a la vista. Segundo, a cierto tiempo de vista. Tercero, a cierto tiempo de fecha. Y cuarto, a día fijo. Muchísimas gracias, María Lucía. Ok, fíjense pues. Aquí se está estableciendo en este artículo que hay 4 formas de que se venza la letra de cambio, o sea, de que se acabe el tiempo para poder cumplir la obligación inmersa en el título. Cuando decimos vencimiento, es que se va a acabar el tiempo para cumplir la obligación. Así como la medicina, ¿verdad? Se vence, ya no nos podemos tomar la medicina. En este caso, se vence, ya no podemos voluntariamente hacer el pago de la letra de cambio. Es importante resaltar que cada uno de estos temas, de cada una de estas formas de vencimiento del cumplimiento de la obligación, tiene inmerso específicamente una situación en particular. Por ejemplo, si hablamos de que la letra de cambio se vence a la vista, quiere decir que en el momento en el que llegue el obligado de la letra de cambio, el beneficiario de la letra de cambio con el obligado y le enseñe el título de crédito, entonces el librado o obligado puede tener un plazo específico señalado en la ley, que es de 1 año para pagar el título de crédito. Esto lo encontramos contenido en el artículo 451. El artículo 451 menciona la aceptación del título de crédito y menciona que las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista deberán presentarse para su aceptación dentro de 1 año. Eso quiere decir que yo la presento a la vista, yo la pongo a la vista de la persona específica que tiene la obligación de cumplir con la obligación, y entonces él tiene el plazo de 1 año para hacer efectivo el pago de la letra de cambio. En la letra de cambio se va a establecer a la vista y se va a establecer la fecha específica de creación del título de crédito para que se pueda determinar ese periodo de 1 año. ¿Sí? Ahora bien, la segunda forma de vencimiento, que se refiere a cierto tiempo vista, establece en la misma letra de cambio que la letra se va a pagar contado un plazo específico, ¿verdad? Se menciona a cierto tiempo vista, el vencimiento en este caso se va a determinar por la fecha en la que se acepte la letra de cambio. En este caso también este artículo que acabamos de leer menciona, ¿verdad?, que las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista deberán presentarse primero para su aceptación dentro de 1 año, que sigan a la fecha de la creación del título de crédito. Y en este caso, cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de determinada época. Entonces, la diferencia entre a la vista es que probablemente al momento en el que se presente el título de crédito sea pagado, o se le diga, mire, véngase mañana se la pago, véngase en un mes se la pago, ¿verdad? Siempre y cuando no se agote el tiempo de 1 año. En el caso de a cierto tiempo vista, el tiempo va a empezar a correr desde el momento en el que se presente el título para que sea aceptado. Recuérdense que la aceptación es como decir, sí, fíjese que sí, ahí dice que yo tengo la obligación y sí le voy a pagar. Obviamente, la ley señala en este caso particular que se va a tener un tiempo específico que se va a detallar en la letra de cambio, por eso no podemos poner una fecha, ¿sí? Pero el plazo debe oscilar entre ese año de la creación del título de crédito. Ahora bien,
específicamente cuando se presente la letra para su aceptación, es donde va a empezar a correr el plazo del año para que se pueda pagar la letra de cambio, ¿sí? Ahora bien, tenemos las otras dos modalidades que también tienen que ver con el vencimiento y tenemos en tercer caso, digamos, o tercera forma de vencimiento de la letra de cambio. La letra de cambio puede vencerse a cierto tiempo fecha. Y en este caso se establece que el vencimiento se va a dar contado el tiempo a partir de la fecha que tenga la letra de cambio. Pero recuérdense que fecha nos estamos refiriendo a un año, a un mes, a 30 días, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos planteando que en la letra de cambio se va a establecer que el vencimiento de la misma se va a empezar a contar a partir de tal fecha, ¿sí? Una fecha determinada por las personas a conveniencia de estas, las personas que están involucradas en la creación y cumplimiento de la obligación contenida en la letra de cambio. A día fijo, en este caso particular, la letra de cambio va a decir la fecha específica de su cobro y de su pago. Eso significa que tanto la aceptación como el pago de la letra de cambio van a ocurrir en el mismo día, ¿sí? Recuerden, de aquí vamos a ver en adelante que todos los títulos de crédito probablemente se presentan primero para que sean aceptados, no porque la persona se vaya a negar a pagar, aunque lo puede hacer. Sin embargo, es un requisito, digamos, como un recordatorio de que hay una obligación que se va a cumplir, que se va a vencer el tiempo para su cumplimiento, ¿verdad? Probablemente para recordarle al obligado que debe cumplir con esa obligación. Entonces, estas son las formas a través de las cuales se puede vencer una letra de cambio. Aquí yo les voy a dejar también que en relación al vencimiento, ustedes puedan leer desde el artículo 443 hasta el artículo 468. También se refiere al pago y a la aceptación para que lo podamos entender de mejor manera. En este caso, también tenemos dentro del análisis de la letra de cambio, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuáles son los elementos personales o las personas que se involucran en la creación y cumplimiento de la obligación contenida en la letra de cambio. Tenemos primero al librador, que es la persona que va a crear el título de crédito, ¿verdad? También tenemos al girado, también tenemos, en el caso del girado es el librado o persona a la que se le va a ordenar pagar el título de crédito, al tomador o beneficiario, que es la persona a cuyo favor se extiende la letra de cambio. Eso significa que es la persona que se va a beneficiar, que va a recibir el dinero contenido en la letra de cambio con esa obligación incondicional. Probablemente en la letra de cambio pueda surgir la figura del avalista, igual que en los títulos de crédito. En este caso, el avalista va a garantizar que el girado o librado va a cumplir con la obligación, porque de no hacerlo él, entonces lo hará en su nombre el avalista. Ahí se recuerdan. Es el fiador, el avalista. Recuerden, asocien fiador con avalista para que lo recuerden siempre. También tenemos al portador o poseedor actual. En este caso, no necesariamente va a ser el beneficiario contenido en la letra de cambio, porque ya dijimos que la letra de cambio se puede endosar a nombre de otra persona, ¿verdad? Entonces se puede trasladar, aunque este título de crédito sea creado a la orden de, ¿verdad? Entonces sí lo podemos trasladar, sí podemos transmitir la propiedad del título de crédito a través de la figura del endoso, pero en ese endoso obviamente vamos a colocar el nombre de la persona a la que le corresponde recibir el beneficio de la letra de cambio. En este caso también el poseedor actual es esa persona que tiene la letra en el momento en el que se solicita que se pague, ¿verdad? En este caso puede ser por la figura del endoso que se legitima a este sujeto que no es el del nombre establecido en el primer momento en el título de crédito, sino que en la parte trasera del título o en la hoja adicional al título se establece que va a ser persona distinta la que va a recibir ese beneficio.
Ahora bien, ¿cuáles son si hay clases de letra de cambio? Fíjense que según el autor, la letra de cambio en teoría solo hay dos clases de letras de cambio. Una de ellas es la letra de cambio domiciliada y la otra es la letra de cambio documentada. Estas las encontramos contenidas también en el Código de Comercio. Tenemos, por ejemplo, la letra de cambio domiciliada número 1, que es la primera clase, la tenemos en el artículo 448 y la segunda clase de letra de cambio es la letra de cambio documentada que la encontramos regulada en el artículo 450. ¿Cómo llamamos o cómo podemos definir a una letra de cambio domiciliada? Según el artículo 448, esta es una letra de cambio en la que el librador, el creador de la letra de cambio, va a señalar un lugar específico para pagar la letra de cambio, ¿verdad? Y en el caso de que se dé por cualquier situación que el obligado cambie de domicilio, entonces se tiene que establecer, se tiene que colocar, vamos a decir, el lugar donde se va a pagar la letra de cambio. En este caso, según ese artículo, también se menciona que se entenderá el domiciliario que pague, o sea, la persona que esté en el domicilio consignado en la letra de cambio y pague la letra de cambio, se entiende que lo está haciendo en beneficio de la persona que es obligada. Vamos a decir que probablemente esa persona que vive ahí podría constituirse como un avalista, ¿verdad? Porque cumplió la obligación en nombre del principal obligado y en este caso particular, pues podemos decir que puede repetir esos derechos de acreedor en contra de ese principal obligado porque ya cumplió la obligación en su nombre, ¿verdad? Es importante señalar que esta letra de cambio tiene que ver con el lugar de cumplimiento de la obligación. Por eso en la letra de cambio ya vimos que dentro de sus requisitos está el hecho y es por eso es importante que se establezca el lugar de cumplimiento de la obligación, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de domicilio, ¿a qué nos referiremos? A ver, ¿habrá alguien por ahí que se acuerde de Derecho Civil 1? A ver. ¿Del municipio donde vive? Es el municipio, será una circunscripción territorial. Acuérdense de hablar como abogados, ¿sí? Practiquen, van a ver que se les va a hacer fácil. Ya después para los privados, las papas, dije alguien por ahí, ¿verdad? Efectivamente. ¿Será que encontramos el concepto de domicilio en el Código Civil? ¿Ustedes qué creen? Sí. Licenciada, está en el artículo 32 del Código Civil. El artículo 32 establece, y por eso vamos a relacionar este artículo 448 del Código de Comercio con ese artículo número 32. Lo vamos a relacionar porque tiene que ver con el concepto, la definición de domicilio, ¿sí? Este artículo establece que el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con el ánimo de pertenecer en él. Eso significa que el domicilio es una circunscripción territorial en la que una persona de manera voluntaria asienta su residencia. Ahí se recuerdan, ¿sí? Alguien dice por ahí que hay una diferencia entre domicilio y vecindad. ¿Quién me puede decir cuál es esa diferencia? Buenas tardes, licenciada. ¿Cuál es la diferencia entre domicilio y vecindad? Domicilio me parece que tiene que ver con el departamento y vecindad con el municipio. Sí, pero para fines procesales, por ejemplo, usted va a colocar o vamos a entender que domicilio es todo el país, fíjense ustedes, todo el país, puede ser todo el país, ¿sí? Pero
en derecho civil, propiamente para el derecho civil, la diferencia radica que el domicilio es la circunscripción departamental, mientras que la vecindad es la circunscripción municipal. Por eso cuando usted defina, hay algunos abogados o profesionales del derecho que consideran que el domicilio es todo el país, incluye todos los departamentos los 22 departamentos reconocidos en Guatemala, pero otros dicen que no, que el domicilio solo es el departamento en el que habitamos. Por ejemplo, nosotros Guatemala, ¿verdad? Departamento de Guatemala y municipio de Guatemala, país Guatemala, podemos decir también. Entonces, para no entrar en discusión, si a usted le preguntan eso en el examen técnico profesional, usted tiene que decir que es una circunscripción territorial. No va a indicar que es nacional ni tampoco que es departamental. Pero si le ponen a hacer esta comparación entre el domicilio y la vecindad, entonces ahí sí puede indicar que estamos hablando de un departamento. Porque si se dan cuenta, el Código Civil solo menciona un lugar donde se asienta la residencia, ¿verdad? Pero eso puede ser el municipio también, ¿va? No, nos puede incluir en el domicilio, perdón, en la vecindad. Entonces, por eso usted lo va a relacionar ahí. Ahí se recuerdan, artículo 448 del Código de Comercio, relacionado con el artículo 32 del Código Civil, el cual establece que es el domicilio. ¿Sí? Aquí podríamos hablar, según las clases de domicilio, porque estamos hablando de un negocio jurídico, podríamos establecer que esta clase de domicilio sería un domicilio especial, ¿verdad? Porque lo estamos asentando o lo estamos estableciendo específicamente para el cumplimiento de una obligación. ¿Qué obligación? El pago de la obligación de esa incondicionalidad de pagar una cantidad de dinero en un lugar determinado. ¿Sí? ¿Dónde encontramos regulado en el Código Civil el domicilio especial? A ver. En el artículo 40. El artículo 40. Entonces, también podemos adicionar a este artículo 448, específicamente el artículo 40 del Código Civil, el cual determina que las personas en sus contratos, recuérdense que también el negocio jurídico podríamos entenderlo que es parecido a un contrato. No es un contrato, pero sí podemos entender, como dicen los estudiosos del derecho, que todos los negocios jurídicos, que todos los contratos son negocios jurídicos, pero no todos los negocios jurídicos son contratos. El ejemplo claro son los títulos de crédito, que son negocios jurídicos, pero no necesariamente son contratos. ¿De acuerdo? Ok, ahora hablemos de la letra de cambio documentada. En este caso específico, ya no estamos hablando de un lugar específico para el cumplimiento de la obligación, sino que en esta clase de letra de cambio nos estamos refiriendo a que aparte de la letra de cambio, se van a entregar o se van a aceptar documentos adicionales. Esto, según este artículo 450 del Código de Comercio, establece que es o tiene que ver cuando insertamos dentro del contenido de la letra de cambio la cláusula documentos contra aceptación o documentos contra pago o de las indicaciones de diagonal A en el caso de documentos contra aceptación o también DP, que se refiere a documentos contra pago. En este caso, colocamos estas situaciones como un llamado de atención a la persona que va a recibir el beneficio en virtud de que aparte de la letra de cambio se van a agregar documentos para comprobar efectivamente que existe una obligación. Esto se puede dar también en los conocimientos de embarque, en las cartas de porte, en las pólizas de seguro, por ejemplo. En este caso particular, el tenedor de la letra de cambio va a entregar a la persona obligada esos documentos con el objeto de que éste los acepte
y pague, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan que hablamos ayer de los títulos de crédito causales y los no causales? Los abstractos, en este caso específicamente nos estamos refiriendo a títulos de crédito que necesitan un soporte, ¿verdad? En este caso particular, los documentos, por ejemplo, para establecer si hay una cantidad específica de mercadería, para determinar el monto total de esa mercadería, por si no hubiera coincidencia con las cantidades de estas obligaciones. Yo supongo que es como para respaldar esa negociación específica que se hace dentro de las negociaciones mercantiles, ¿verdad? Para evitar cometer errores o para garantizar que se están haciendo las cosas de manera transparente. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuáles son las clases de letras de cambio, principalmente hay dos, que son las que se encuentran reguladas en los artículos 448 en el primer caso y 450 en el segundo caso, como lo acabamos de mencionar, ¿sí? Ahora bien, también podemos, cuando estábamos hablando de la aceptación de la letra de cambio, básicamente esa aceptación va a consistir en la declaración unilateral de voluntad que hace el librado o girado o el obligado para aceptar lo que la letra dice y, en este caso, obligarse más todavía a que éste va a pagar. Ustedes dirán, licenciada, pero si ahí dice que Blanca Estrada tiene que pagar, ¿por qué hay que recordarle? Probablemente Blanca Estrada ya se endosó ese documento, probablemente ya se pagó ese documento. Entonces, para que se pueda dar esa aceptación, la ley señala que debe constar en el contenido. ¿Se acuerdan que hablamos de los requisitos del documento? Debe contenerse la palabra acepto, tiene que haber una firma de librado y tiene que haber una fecha de aceptación de ese documento para que se pueda pagar la letra de cambio. En este caso, a partir del artículo 451, ustedes van a ver que hay dos clases de aceptación. Por un lado, en el artículo 451 que ya leímos, la aceptación obligatoria, pero también encontramos el artículo 452 que refiere a la aceptación potestativa, eso quiere decir facultativa, ¿verdad? Aquella aceptación que se puede dar o no se puede dar, ¿verdad? Este artículo menciona que las letras de cambio que se libran a día fijo o a cierto plazo de su fecha, va a ser potestativa esa aceptación si se presenta antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya mencionamos que cuando la letra de cambio tiene una fecha específica, ese día se va a aceptar y se va a pagar. Pero es facultad del obligado que le enseñen antes de la letra de cambio y que él diga, sí, yo la voy a pagar, no se preocupe, ya quedamos que el 31 de diciembre, cuando ya tenga el bono, el aguinaldo, ya tenga la primera parte del aguinaldo, le voy a pagar, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de que se presente, pero se le faculta al obligado para que la acepte, y si no quiere, no la acepta, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de aquellas formas de vencimiento de la letra de cambio, en la que es preciso que se dé una aceptación anterior a la fecha del pago, entonces sí hay una aceptación de carácter obligatorio, porque primero la tiene que aceptar para que se le pueda ir a cobrar, ¿verdad? Es inhóspito, pareciera inhóspito, pero sí se puede dar de acuerdo a lo establecido en la letra de cambio y en su contenido en el Código de Comercio, ¿sí? Ahora bien, hablemos del protesto de la letra de cambio. Como hablábamos que todos los títulos de crédito, como hablábamos en el contenido, digamos, de las disposiciones generales para los títulos de crédito, mencionamos que el protesto era aquel acto a través del cual se hacía constar que un título de crédito, uno, se presentó para su aceptación y no se aceptó, o dos, que el título de crédito se presentó para su pago y no se pagó, ¿verdad? En este caso, la ley señala que la letra de cambio no necesita ser protestada, pero sí se puede agregar al documento la frase con protesto.
Eso quiere decir que para agregarle esa facultad de que se acepte la letra de cambio y se pague la letra de cambio, podemos agregar la palabra protesto. Recuérdense que el protesto va a ser el comprobante legal de que no se cumplió con la obligación, ¿verdad? O que no se aceptó que hay una obligación existente, ¿verdad? En este caso, vamos a ver y se van a dar cuenta que a partir del artículo 469 se menciona el protesto, se regula el protesto. Y hay varios artículos, incluso hasta el artículo 483, que regulan la figura del protesto. Dentro de ese contenido podemos ver que el artículo 469 menciona que el protesto no solo va a ser necesario cuando la persona que sea la beneficiaria del título de crédito inserte en caracteres que se vean la frase con protesto, porque no necesita hacerlo, ¿verdad? Pero sí se puede dar. En este caso también es necesario determinar que hay que agregarse. Obviamente, como lo vamos a hacer en acta notarial, de acuerdo al artículo 472, el cual establece que el protesto se tiene que practicar con la intervención del notario, ¿verdad? Y en ese artículo 472, para recordarles, tenemos que relacionar el artículo número 60 y el 61 del Código de Notariado. El 60 regula el acta notarial como instrumento público en el que el notario hace constar hechos que presencia o circunstancias que le constan, y en el artículo 61 que se establecen los requisitos de las actas notariales, entre estos el lugar y la fecha y la hora, ¿verdad? En este caso, la obligatoriedad dentro del contenido de ese protesto va a ser específicamente o va a tener como fin establecer que probablemente no se ha suplido, digamos, no se ha cumplido con la obligación o no se ha aceptado que se tiene una obligación. Como ya lo mencionamos, la letra de cambio o el protesto dentro de la letra de cambio tiene que establecer primero que ya se venció dentro de sus requisitos, que ya se venció el plazo para el cumplimiento de la obligación, porque eso es lo más importante. Si no se ha vencido el plazo, la letra de cambio tampoco no va a proceder el protesto. ¿Por qué? Porque no se ha acabado el tiempo para el cumplimiento de la obligación. En este caso, una letra de cambio debe hacerse o debe consignarse dentro del protesto de la letra de cambio. Primero, la falta de aceptación, como ya lo dijimos. En este caso, dentro de los 2 días hábiles que sigan a esa presentación del título de crédito para su aceptación y la negativa de la aceptación dentro de ese plazo, se puede redactar la figura del protesto a través de acta notarial, indicando que la persona obligada del cumplimiento de la obligación se negó a aceptar la existencia de esa obligación. Posteriormente también podemos tener en el caso del protesto por falta de pago, igualmente dentro de los 2 días siguientes al vencimiento de la letra de cambio, o sea, para el cumplimiento de la obligación, se hace constar a través igualmente de acta notarial que la persona obligada al pago de la obligación se negó a hacer ese pago. El protesto, recuérdense ustedes que puede establecer juntamente con la letra de cambio, puede constituir un título ejecutivo, puesto que ahí ya está la existencia del derecho, ¿verdad? Porque está contenido en la letra de cambio. Y si ustedes se recuerdan, los títulos de crédito son documentos que incorporan el derecho literal autónomo. Entonces ya no tendríamos que ir a un juicio ordinario para pretender que se declare el derecho, sino por el contrario, únicamente nos iríamos a, digamos, al juicio ejecutivo. Si no estoy mal, según el Código Procesal Civil, es un ejecutivo en la vía de apremio que lo vamos a ubicar. Solo denme un segundito. Aquí tengo mi procesal civil. Vamos a ver.
Artículo Porque 295, licenciada. 295, muchísimas gracias. Ya estaba cerca, pero usted me ganó. 295, ejecución de sentencias del procesal civil, ¿verdad? Andaba cerca entonces. La petición de ejecución de sentencia, no. Usted me dijo 295. ¿Sí? El artículo 294 establece que procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Este es el caso de la letra de cambio. Y la literal, perdón, numeral 3, créditos hipotecarios, que se me ocurre, y en el numeral 4, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones. En este caso, también el numeral 5 menciona los créditos prendarios. Numeral 6, transacción celebrada en escritura pública y numeral 7, convenio celebrado en el juicio. Aquí el título de crédito, pues obviamente establece el derecho, ya contiene el derecho específico, pero déjenme ver testimonios de las actas. Ujú. Fíjense que siento que se aplica más el numeral 7 del artículo 327, porque menciona en el Ejecutivo Común toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. El artículo 630, bueno, el 385 tengo, sí, es el numeral 7, es un juicio ejecutivo, no es en la vía de apremio, es un ejecutivo común, pero para como lo acabamos de mencionar, para los bonos o cédulas hipotecarias, en este caso sí procede la ejecución en la vía de apremio. Entonces, para cobrar el protesto es, digamos, un paso esencial para el cobro en la vía judicial de los títulos de crédito. Perdón. Más adelante vamos a ver en la acción cambiaria, específicamente hay un artículo también que menciona, es el 630. Perdón, el que nos llama al juicio ejecutivo. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo, ¿verdad? No vamos a ir, o sea, la diferencia o lo que yo quería resaltar era el hecho de que no vamos a ir a un juicio ordinario porque la ley señala primero que nada que procede en el artículo 630 que procede el juicio ejecutivo y también el artículo número 327, específicamente numeral 7, en virtud de que el título de crédito es un documento que incorpora ese derecho, ¿verdad? Ya no hay necesidad de que se establezca si existe o no el derecho, porque ya existe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí también menciona el autor, fíjense, les hice un esquemita, que según él, no solo existen dos clases de letras de cambio. Menciona que según el artículo 443 hay 4 clases diferentes de letras de cambio atendiendo al vencimiento de la misma y que en el artículo 477 también se establece, perdón, es 447, no 77. El artículo 447 establece otras 3 clases de letras de cambio, pero atendiendo a la forma a través de la cual se crean esas letras de cambio. Le vamos a pedir favor a un voluntario si me apoya leyendo el artículo 447, por favor. Licenciada. Gracias, Jessica, muy amable. Artículo 447. Exacto. Forma de librarse. La letra de cambio puede librarse a la orden o a cargo de un tercero o del mismo librador. En este último caso, el librador quedará obligado como aceptante. Y si la letra fuere librada a cierto tiempo vista,
su presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento. Respecto de la fecha de presentación, se observará, en su caso, lo dispuesto por el artículo 452 de este código. La presentación se comprobará por anotación suscrita por el librador o, en su defecto, por protesto. Muchas gracias, Jessica. Ok, entonces si se dan cuenta, pues aquí se menciona nuevamente que se pueden girar las letras de cambio a propia orden, como una clase, vamos a decir, de letra de cambio, o una variante, diría yo, no tanto clase, a cargo de un tercero o a propio cargo. En este caso, pues se crea la letra de cambio y el beneficiario siempre voy a ser yo. Aquí era lo que les decía que podía dar lugar y según el texto se menciona que puede haber una confusión en los sujetos que intervienen en la letra de cambio. Y fíjense, pues menciona, por ejemplo, que hay dos, en este artículo 447, hay dos situaciones en las que se puede confundir. Menciona que la confusión entre librador y librado o girado probablemente se da cuando la persona que crea la letra de cambio se está obligando a sí misma a pagar el monto de la letra de cambio en beneficio de otra persona. Entonces, en este caso, solo van a haber dos sujetos. No va a haber un creador, un girado y un beneficiario, sino que el librador y el librado van a ser la misma persona. Entonces, por eso probablemente puede haber una confusión, pero eso significa que la letra de cambio se va a girar a propio cargo, porque soy yo la que la creo y yo misma me estoy obligando. Ahora bien, puede haber una confusión entre el librador y el beneficiario. En este caso, probablemente se da el hecho de que cuando la letra de cambio se gira a propia orden, en este caso, la persona que está creando el título de crédito va a ser el beneficiario de ese título de crédito y obliga a otra persona a que me pague a mí. Yo la creo, yo le digo a Aura Marina, Aura, usted me va a firmar esta letra de cambio, aquí yo la estoy creando y estoy diciendo que usted el 31 de diciembre me va a pagar 100 quetzales por X situación, ¿va? Si queremos lo ponemos y si no, no, porque no es un requisito establecer el origen de la negociación. En este caso, yo que estoy creando la letra de cambio, entonces la voy a girar a propia orden. Cuando digo a propia orden, yo la creo y yo me beneficio. Cuando yo la creo a propio cargo, yo la creo y yo me obligo. ¿Sí? Por eso es que les decía que se da confusión entre establecer si realmente existen solo dos clases de letras de cambio o existen más, ¿verdad? En este caso, pues el autor dice que esta podría crear una confusión, esta situación podría crear una confusión que nos puede, digamos, poner en el tintero de que no solamente existen dos clases de letras de cambio, sino que existen, por lo menos aquí tenemos 7 más las dos que regula el código, entonces serían por lo menos 9, ¿verdad? Entonces, no sé si ahora sí, como todavía tengo 8 minutos, si tienen alguna duda, algún comentario. Licenciada, tengo una duda. Dígame. Dijo al principio que la letra de cambio es la única que se paga a la orden. ¿Es así? Como dijo, perdone, no le entendí. La letra de cambio es la única que se paga a la orden. A la orden. Sí, exacto. Gracias, licenciada. Esa es una característica de la letra de cambio. Muy bien. Les estoy compartiendo en el chat el enlace para la asistencia del día de hoy. Solo déjenme ver si lo tengo. Sí, sí está apertura. Por favor, para que contesten y en el momento que lo tengan listo, me avisen. Licenciada, esa es la suya. Esta es la mía. Sí, recuérdense que la del grupo está en el, perdón, la oficial está en el grupo de WhatsApp. Sí, yo se los voy a pasar por aquí el enlace de la prueba.
No se preocupen, solo les encargo por favor que pongan su nombre completillo. ¿Sí? Licenciada, buenas tardes. Solo una Buenas dudita. tardes. ¿Sí? Cuando habló del protesto, yo no escuché bien el artículo. Si era 472 o 462. Sí, no se preocupe que a mí me pasa lo mismo. Espéreme porque tengo tantas leyes aquí a la mano, pero sí creo que es 472. ¿Y de qué leyes? Del Código de Comercio. Perdón, es... sí, yo les mencioné. A partir del 469 del Código de Comercio encontramos el protesto de la letra de cambio. De la letra de cambio, ¿sí? Otra cosa, antes de que se me olvide. Cuando hablamos del 472, no sé. Es que ahí mencioné... que era en acta notarial. Que se da en acta notarial. Ajá. ¿Cómo se manifiesta el protesto? ¿Pero eso de qué código es? El 472 sigue siendo el Código de Comercio. Y les dije que lo relacionaran con el 60 y 61 del Código de Notariado. Porque el 60 se refiere a las actas notariales y el 61 los requisitos de las actas notariales. ¿Sí? Gracias. Ok. Para numerar en su Código de Comercio, olvidé decirles que hay variedad o clases de protesto según para la letra de cambio. Entonces tenemos, número 1, el artículo 476 que menciona el protesto por falta de aceptación. O sea, sí lo mencioné, pero no les di los artículos. Número 2, el artículo 477 que menciona el protesto por falta de pago, que se recuerdan que son dos cosas diferentes. Y número 3, el artículo 478 que menciona el protesto innecesario por falta de pago. Y en esta, pues básicamente se establece que si realizamos el protesto por falta de aceptación, es innecesario que hagamos el protesto por falta de pago. Porque es obvio que si no aceptó que tiene la obligación, menos va a pagar, ¿verdad? ¿Sí? Clases de protesto entonces, 476, 477 y 478 del Código de Comercio. El protesto específicamente referido a la letra de cambio. Ahí se recuerda. Todo lo que hablamos hoy solo se refiere a la letra de cambio. Por ahí tengo manos levantadas. Vamos a ver. Dígame, Diego. Carmen. Buenas tardes, disculpe, es que fíjese de que tuve un problema con mi computadora y no escuché el último que dijo y al parecer estaba mandando la asistencia o algo así. Sí, ya mandé el enlace de asistencia. Si no lo tiene, ahí está ese enlace de la Muchas gracias, Legui, disculpe. No tenga pena. Creo que ese no es, espéreme, se lo voy a mandar otra vez. Es que ya había copiado el enlace del examen, pero como no lo he habilitado, igual no pasa nada. El segundo enlace que mandé, ese sí es el de la asistencia, el mío, ahí se recuerda. Me hacen favor, no tenga pena, me hacen favor de levantarme la manita virtual, todos aquellos que ya llenaron mi asistencia para ir viendo cuántos me faltan. Ok. Ok, tengo 51 personas que ya llenaron la asistencia. ¿Será que hay personas que no han llenado la asistencia? No bajen su manita, por favor, déjenla arriba. Así llevo mi control para saber quiénes no han. Es que tengo 89 personas conectadas, pero solo tengo como 50 con la mano levantada. Entonces, vamos a ver. Sí, hay varios que me faltan de asistencia. Ahí les encargo mi asistencia.
¿Por Bueno, dónde, Ligda, por dónde está su asistencia, perdón? por el chat de esta sesión. Es el último enlace que tengo. Ok, ok, ok. Perfecto. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, como tenemos 45 minutos para respetar esos 45 minutos, les voy a compartir aquí el enlace y ahorita les doy el ok porque todavía tengo bloqueado el cuestionario. Entonces, solo me queda un minuto para... ahí estamos. Vi que el enlace puedo abrir el mismo que está en el tema número 1 que nos envió, ¿verdad? Sí, pero aquí está en el chat, no se preocupen. Ya pueden empezar con su prueba. Les suplico, por favor, que pongan atención y lean bien las preguntas. Son 10 preguntas nada más.